Soy Arturo Feria, estamos transmitiendo nuevamente en Evidencias y Reflexiones. El día de hoy, 29 de abril de 2013, vamos a platicar, considero, cosas interesantes con el ingeniero Héctor Guido Cyranda. Él es ingeniero en aeronáutica. Nos acompaña también el licenciado Félix Martínez Olivares, a quien le damos las gracias por acompañarnos, y sobre todo también al ingeniero Héctor Guido Cyranda. Héctor, pues gracias por permitirnos estar aquí en tus oficinas para que platiquemos sobre algo que es poco común, lo que es la aeronáutica. Vamos a conocer cosas interesantes sobre este aspecto, por eso le pido a ustedes que se queden con nosotros. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta. Soy Arturo Feria y le doy las gracias por acompañarnos. En principio, Héctor Guido Cyranda, en estas oficinas, ¿qué es lo que se realiza? Aquí nos dedicamos a la comercialización de aeronaves. O sea, existe un gran parque vehicular de aeronaves en el país. Nosotros nos dedicamos a colocarlas con los clientes. Rentamos aeronaves jets o helicópteros desde 5 pasajeros hasta 110 pasajeros. Eso es lo que hacen aquí en esta oficina, la comercialización de transporte aéreo, de aeronaves. ¿Y desde cuándo tienen esta empresa, Héctor? Esta empresa está operando desde hace como 8 años. Yo tengo aquí 3 años, pero tiene 8 años operando. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en este negocio vinculado a esta actividad de la aeronáutica? Bueno, obviamente estudié ingeniería aeronáutica desde hace... Salimos en 90, van 33 años. 33 años de estar metido en eso. Entonces has visto pasar diversas situaciones que han prevalecido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Has estado de cerca observando la problemática que se ha generado. Hay mucho que platicar sobre eso. Sí, claro. Y en principio, pues, actualmente vemos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado. Es lo que se maneja. ¿Siempre ha estado así, Héctor? No. A través del tiempo, bueno, hace 30 años era un aeropuerto que comenzaba a saturarse, pero pues no era importante. En los años 90 realmente el tráfico aéreo no era tan alto, porque acababan de hacer había una política en la cual todos los aviones ejecutivos que operaban en el aeropuerto empezaban a desconcentrarse hacia el aeropuerto de Toluca, para dar más espacio a solamente operaciones comerciales, no privadas, con jets. Entonces, pues fue el primer paso para poder darle un desahogo a la operación del aeropuerto. Y bueno, el país sigue creciendo, pero la cantidad de pistas que se tienen para operar, ya sea en el área metropolitana, sigue siendo la misma. Desde el año 90 estaba el aeropuerto de México, estaba el aeropuerto de Toluca, el de Cuernavaca y el de Puebla. Desde ese año hasta ahorita, 23 años después, sigue siendo lo mismo. A últimas fechas, en los últimos tiempos, se ha mencionado el aeropuerto de Toluca como una posibilidad alterna para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deje de estar saturado. ¿Esto es viable? Desde el 90 ha sido viable, o sea, desde el 90 mandaron los aviones ejecutivos para allá, siempre ha sido considerado un aeropuerto alterno. Pero la cantidad de aeronaves que han entrado al aeropuerto de la Ciudad de México ha sido mucho mayor, ha crecido el volumen y pues se les ha permitido que aumente el volumen de operaciones. ¿Y por qué no se desvía, o sea, una gran cantidad de aviones han ingresado al aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Por qué no se les desvía hacia Toluca, el aeropuerto de Toluca? Porque no hay reglas claras. O sea, en los años 90 hubo una regla clara, una orden del Ejecutivo en la cual decían: los aviones privados ya no operan en México, se van para Toluca. De ahí para acá no ha habido otra orden. O sea, siguen ingresando aviones privados. Comerciales. Comerciales. O sea, obviamente el mercado, como en cualquier parte del mundo, crece. Ha ido creciendo la demanda de operación comercial en el aeropuerto y no ha habido ninguna regulación.
simplemente van saturando los horarios y bueno, pues en este momento ya está muy saturado, ¿no? Anteriormente, ¿por qué se saturaba? Bueno, no se saturaba, bueno, se saturaba porque había aviones ejecutivos y la visión era sacar los ejecutivos para hacer espacio. Se hizo espacio, pero bueno, el mercado comercial ha ido creciendo. Siguió creciendo, entonces es el momento de poner reglas. ¿Cómo qué reglas serían? ¿Cuál sería la opción? Bueno, existe gran variedad de aviones comerciales operando. Aviones comerciales desde 36 pasajeros, que son los aviones de hélice, 36, 46, 50 pasajeros, aviones de 80, 90, 100, 120 y así hasta arriba, ¿no? Pues una posibilidad sería empezar a limitar poco a poco la operación de esos aviones de poco volumen de pasajeros. Porque baja un avión en un minuto de 50 pasajeros y atrás viene uno de 100, después viene uno de 200, ¿no? Pues el problema es cantidad de aviones operando en una hora. Pues bueno, lo más lógico, quitemos los aviones pequeños. Esos, pues irlos descentralizando y mandándolos a los aeropuertos circunvecinos y nada más operar gradualmente aviones de mayor volumen. En otras partes del mundo hay aeropuertos que nada más operan alto volumen, por lo mismo porque están saturados. Y de esa forma la operación de aviones menos voluminosos pues dan una derrama económica en los otros aeropuertos. Por ejemplo, usted va al aeropuerto de Puebla, pues tiene algunos vuelos al día, pero no son nada. Entonces, pues es un aeropuerto prácticamente desaprovechado, con instalaciones y está adecuadas, en condiciones como para ser un aeropuerto internacional. Es aeropuerto internacional, pero pues es oferta y demanda. Si a la persona se le hace más cómodo llegar a México, pues no vaya a Puebla. Y en ese caso no pudieran existir algunas promociones como para que la gente llegara a Puebla. Así, bueno, el boleto, el viaje a la Ciudad de México te cuesta X cantidad y a Puebla te cuesta un poco menos. Bueno, pues eso es una promoción, es un pensamiento comercial. Pero nadie lo ha pensado o nadie lo ha promovido. Si no hay un incentivo, pues nadie va a ir. Claro. Entonces, Félix, ¿alguna pregunta aquí al ingeniero Héctor Guido Sierra? Sí, licenciado, gracias ingeniero por darnos la oportunidad de estar en sus oficinas. Hablando de la estabilidad aeronáutica en el país, las reglas que menciona tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Antes de entrar al tema de comercialización anual, antes de hablar de Estados Unidos, que es la industria aeronáutica más grande del mundo, entre 400 y 600 mil millones de dólares anuales, es la principal área de industria aeronáutica, seguida de Reino Unido, Alemania, Francia, etc. Esas reglas, o cuál ha sido, dentro del Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio, a raíz de la etapa que consideras que es de los 90, que escucho que la mencionas, ha faltado la integración de la política aeronáutica como tal, porque hay países que tienen la política de industria carretera. Por ejemplo, Brasil la tiene. Entonces sabemos que las vías de transporte terrestres, marítimas y aéreas son la principal palanca para el comercio, el intercambio, el turismo, todo lo que tenga que ver con este tipo de oferta y demanda. ¿Cuál ha sido el papel en el Plan Nacional de Desarrollo de la Aeronáutica, o si hace falta que se le llame política aeronáutica como tal, o sea, ya que se haga un rubro de la política económica en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, del Plan Nacional de Desarrollo creo que no está contemplado exactamente el asunto de hacer más aeropuertos. Ha habido un plan de pasar, hubo, ¿no?, en el sexenio de Fox, hacer el aeropuerto allí en Texcoco, y después hacer un aeropuerto en la salida a Pachuca, ¿no? Bueno, antes de llegar a Pachuca. Pero el de Texcoco, los señores estos de Atenco no dejaron. Nunca fue claro realmente cuál era la razón, ¿no? Pero no dejaron hacer ese desarrollo ahí. Y el asunto de Pachuca, pues creo que no
ya no les alcanzó el sexenio O sea, es decir, para impulsarlo, ¿no? no está en el Plan Nacional de Desarrollo contemplado como una palanca de desarrollo de comercialización. No estoy seguro, pero me parece sí, que no. es que no, ni yo también, ni los diversos planes, los sexenios, no, bueno, son de los 50 con Miguel Alemán, que fue el que empezó a tener industria, infraestructura en el país. Pero sí, no, en el Plan Nacional de Desarrollo no se contempla como tal, cuando tendría que ser necesario, ¿no, licenciado ingeniero? Porque ya no es suficiente, por lo que estamos platicando, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México ya no es suficiente, porque tenemos, se dice que aeronáuticamente México está en una zona de estrategia porque hay entrada y salida y mucha cercanía con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, la entrada y salida por ambos litorales, se supone que esta ubicación geográfica estratégica tendría que representar mayor ganancia para el país, ¿no? Tendría que reflejarse más en el Producto Interno Bruto, ¿no? Cada año, pero no está contemplado como tal. ¿Es suficiente que sea Toluca ya oficialmente la sede alterna? ¿O realmente se necesita en otra zona, en otro estado, ampliar o generar o hacer un nuevo aeropuerto? ¿Y cuál es el papel de Monterrey en la cuestión aeronáutica en el país? Bueno, son varias preguntas. Por partes, ¿no? O sea, siempre ha sido considerado el aeropuerto de Toluca alterno. Siempre ha sido. Tiene algunos problemas operacionales porque Toluca, por la altitud, etcétera, se bajan las nubes en las mañanas. A veces no se puede operar el aeropuerto porque hay neblina. No tiene visibilidad suficiente para operar con seguridad. Pero bueno, eso pasa aquí y en otros aeropuertos. Sí, claro. Pues no hay aeropuerto perfecto. Pero bueno, es una alternativa. La otra es el aeropuerto de Puebla, que es un aeropuerto que también opera bien, no tiene saturación, está una pista amplia, instalaciones obviamente no son grandes, pero pues no se han requerido, ¿no? Entonces ese aeropuerto es alterno también, pero yo creo que por razones de publicidad no siempre hablan del aeropuerto de la Ciudad de México, de Toluca como alterno, pero nunca mencionan el de Puebla, ¿no? Debe ser un asunto coloquial, ¿no? No creo que exista alguna intención. Si tomamos tiempo, prácticamente están a la misma distancia. Entonces, deberían de ser los dos alternos. Hay otro que es el aeropuerto de Cuernavaca, que bueno, está un poquito alejado por la carreterita, pero también es una alternativa, ¿no? Para distribuir las operaciones que se limitasen aquí. Originalmente el aeropuerto de Atenco sustituía al de México y el aeropuerto de Pachuca era un auxiliar del de México, o sea, se pueden operar los dos. No tengo los números exactos de cuánto costaba un aeropuerto y otro, pero siendo aquí prácticos, sabiendo que en el país no hay tantos recursos para andar tirando cosas y armando otras, pues se podría ir desarrollando un aeropuerto no tan grande ahí en Pachuca, sino una pista nada más, instalaciones medianas que van a ir creciendo, y mientras van limitando las operaciones de aviones de bajo volumen de pasajeros en la Ciudad de México, y esos mismos aviones van empezando a operar en los aeropuertos alternos. Y eso no se pudiera hacer en estos momentos, sí. Empezar a enviar algunos aviones con pocos pasajeros a Toluca y a Puebla o a Cuernavaca. Sí, eso se puede hacer inmediato, eso no cuesta trabajo. Vamos a ir a una pequeña pausa, ingeniero, y regresamos. Estamos en Evidencias y Reflexiones platicando con el ingeniero Héctor Guido Ciranda. Él es gerente de operación de una empresa comercializadora llamada Traders Alliance Air. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Evidencias y Reflexiones, platicando con el ingeniero Héctor Guido Cyranda. Él es ingeniero en aeronáutica y es gerente de operación de Traders Alliance Air, con quien hemos estado charlando anteriormente. Nos acompaña también el licenciado Félix Martínez Olivares. Estamos comentando de las opciones alternas. Ya vimos que está el aeropuerto de Toluca, que es un aeropuerto internacional. Está el aeropuerto de la ciudad de Puebla, que también es internacional. Hay la posibilidad también de que el aeropuerto de Morelos se haga internacional. Sí. O sea, realmente es un asunto de presupuesto. O sea, el gobierno asigna presupuesto para las autoridades aduanales y para las demás autoridades de vigilancia, la policía, la PFP, que estén al pendiente y se puede operar. Pero también hemos visto que no funciona en toda su capacidad. Sí, no. El aeropuerto de Toluca está desaprovechado. ¿no? Desaprovechado el de Puebla y el de Cuernavaca. El de Toluca. El de Toluca sí está aprovechado. ¿En qué porcentaje? ¿Del 1 al 10? Pues no lo sé con certeza, pero debe estar en el 7.5, en el 7%. ¿no? Y si se viera la posibilidad de enviar aviones de pocos pasajeros a Toluca, el de la Ciudad de México no tendría tanta saturación. Exactamente. Claro, un plan gradual, por decir algo. En este próximo año, 2014, ya no van a operar los aviones de menos de 60 pasajeros. Es una cantidad no tan importante, pero una pequeña cantidad. Va a tener que buscar el aeropuerto que mejor les convenga para operar. Igual pudiera ser con el de Puebla o con el de Cuernavaca. Sí, dependiendo de su mercado, tendrían que adaptar sus operaciones a operar en algún aeropuerto. Y digamos, para el siguiente año, el 2014, ¿no? El 2015, ya los aviones hasta 100 pasajeros ya no van a poder operar. Y es otra cantidad que desahogaría el tráfico intenso en el DF. Una pregunta, ¿en Querétaro no hay aeropuerto o no se considera alterno? Hay un aeropuerto, pero me parece que son 190 kilómetros de aquí hasta allá, entonces es un poco más alejado. Pero hay un magnífico aeropuerto internacional con una pista enorme y que ha tenido desarrollo desde hace unos años muy importante. Las importantes cargueras se están alojando ahí. Si uno visita el aeropuerto de Querétaro, se ve el movimiento y pues el desarrollo que están teniendo, ¿no? Como una alternativa. O sea, ya no ha sido una orden gubernamental, ahí ha sido un asunto de mercado. O sea, los usuarios han ido a buscar. Se habla también, ingeniero, de una triangulación en las rutas, y eso ocasiona que salga más caro el boleto. Sí, efectivamente. Si uno está, por decir algo, en Veracruz, difícilmente hay un vuelo directo a todos los puntos de Estados Unidos. Pueden tener alguno, pero no hay muchos. Entonces tiene que volar a México, aquí intercambia avión y ya se va, por decir algo, a California, Los Ángeles. O Los Ángeles, ¿no? Tiene que hacer ese brinco, no hay un vuelo directo. Y no hay otra ciudad que tenga tantas opciones de vuelos. O sea, si uno viene a México, pues aquí hay vuelos para todos lados. Pero si va usted a Mérida, no hay vuelos. Por ejemplo, ciudades como Guadalajara. Guadalajara tiene una opción un poco más grande, pero también no tiene tantas, ¿no? Tantas como México. Realmente México concentra. Esa sí concentra toda la industria, la mayor industria de intercambio, de transporte. Entonces, alguien que quiera viajar de Guadalajara a Nueva York, ¿tiene que venir primero a México? No sé si haya vuelo, pero no hay, me parece, en Guadalajara. Tiene que venir a México a tomar alguna opción o ir a Houston y ahí tomar una conexión hacia Nueva York. O sea, la distribución del tráfico aéreo no se ha regulado de ninguna forma. O sea, la compañía aérea que ha querido venir a México a volar aquí, a hacer su centro de operaciones aquí, ha venido y durante todos los años de su desarrollo lo han ido haciendo. Aquí está United, está
estaba American Airlines, todos han agarrado su centro de operaciones México. Y como no ha habido ninguna regla para eso, pues se ha ido saturando, se han ido llenando de operaciones. Entonces, como que no hay una autoridad que haya querido decir, bueno, aquí nada más estas compañías y las demás como que van buscando otro centro de operaciones donde hagan su intercambio de pasajeros. ¿Esto se debe a falta de conocimiento de cómo se debe organizar, o hay intereses fuertes que evitan que realmente se dé una redistribución de los vuelos, que se canalicen hacia otras compañías, hacia otras, inclusive hacia otros aeropuertos, ¿no? Como tú decías, que son vuelos con pocos pasajeros? No hay una regla, no se ha querido meter a eso. Más bien ha sido falta de atención y falta de profesionalismo de los encargados del aeropuerto. No digamos que intereses oscuros, no, pero sí una falta de amor por México, ¿no? Entonces, si hay funcionarios ahí que pueden pensar y decir, bueno, ¿qué hacemos? Esta compañía tiene que superar su acuerdo. Invitémosla a que también, así como viene a México, pues también vaya a Guadalajara, también vaya a Puebla, y redistribuyamos el servicio. Es un acto de nacionalismo un poco más equitativo, ¿no? Porque... y de visión económica, ¿no? Más bien por parte del gobierno federal, porque se tendría que explotar el trampolín que es México entre las salidas aéreas que tiene. Yo le preguntaba al principio qué tanto concentra Monterrey, porque Monterrey es el estado más industrializado, ¿no? Y Monterrey es el estado que anualmente entrega el segundo lugar del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la situación aeronáutica de Monterrey? O sea, internamente ofrece viajes directos a algún otro estado hacia el sur, por ejemplo, que vaya de occidente, del centro, del sur, suroeste, o está más apegada a su comercialización aeronáutica hacia Estados Unidos, hacia la frontera. Sí, efectivamente, o sea, Monterrey opera para Estados Unidos y ya hacia abajo realmente no tiene tanto. Su fuerte de Monterrey son los vuelos que se alimentan de Guadalajara, México, Cancún. Los demás puntos del país realmente no sacan vuelos de ahí. Sí, yo veo también un rezago, ¿no? Porque se le hacen críticas en los desfiles, por ejemplo, del 20 de noviembre, 16 de septiembre, 15 de septiembre, 16 de septiembre, que todavía salen aviones de guerra, por meternos un poquito en ese tema de la aeronáutica, que los compró Echeverría, y que todavía son con los que cuenta el Estado para alguna emergencia o para salvaguardar la seguridad pública del país. Entonces, ahí también hay un reflejo de la poca importancia, digamos, de instrumentar políticas aeronáuticas, ¿no? De ir a la vanguardia, no nada más en rutas, porque efectivamente hacer muchas escalas sale más caro, ¿no? Aquí en el país para el consumidor. Es decir, sale más caro tener que ir a Toluca, de ahí venir a México, tener que ir a otro estado para hacer escala. Incluso en la aeronáutica militar vemos también ciertas carencias en los aviones. Pero entonces yo creo que es falta de visión, o falta de empeño, ¿no? De querer comercializar, de querer explotar esta industria. ¿Cuántas empresas o qué tanto hay de participación de empresas mexicanas dentro de la industria aeronáutica en el país? Porque hay marcas, como las que acabas de mencionar, marcas extranjeras, la mayoría de ellas, pero marcas nacionales, hay mucha participación. O sea, yo sé que no se tienen las marcas, no las tenemos de la mano, pero es decir, en una escala del 1 al 10%, ¿qué tanta participación hay como experto en esto de industrias meramente mexicanas en el transporte aéreo? Antes, hace algunos años, el 80% del pasaje lo movían compañías mexicanas. El 80%. El 80%, pero ahora, habrá que checar bien las estadísticas, pero ha aumentado la participación de las compañías extranjeras al mercado. Entonces yo creo que deben andar ya como en el 40%. La mitad, ¿en qué tiempo? No la mitad, pero sí el 40%. ¿En 10 años? 15 años. 15 años, muy poco, ¿no, licenciado? Sí, y aquí habría alguna influencia de esos paquetes promocionales de tiempos compartidos, donde te ofrecen el tiempo compartido, pero también el transporte, la alimentación. Eso ha venido a quitar posibilidades
a las empresas turísticas mexicanas? Bueno, es un mercado libre, ¿no? Entonces muchos empresarios intentan su trabajo, algunos con éxito, otros con no, pero el mercado funciona. De alguna forma aparecen empresas que hacen esos paquetes, desaparecen y crecen otras. O sea, es una lucha normal que sucede en cualquier país. Realmente el asunto importante es que no ha habido un apoyo, pues, de todo tipo, moral, técnico, legal, para las empresas mexicanas. O sea, ese nacionalismo que le hablaba hace rato parece que a veces se les olvida, ¿no? Pues para una empresa mexicana salir al mercado con un avión y ofrecerlo con los operadores aéreos cuesta más trabajo que una empresa americana que trae un avión, le dan más facilidades. Es un asunto psicológico. No, pero además los hoteles, las cadenas de hoteles son norteamericanas, son europeas, son españolas. Entonces ya el mexicano, la empresa mexicana, las comercializadoras mexicanas de turismo pueden competir realmente con estas cadenas. Es que es difícil. No hay un nacionalismo donde digas, bueno, si eres americano, deja aquí derrama económica para nosotros. No hay ese pequeña voluntad de dejar dinero para los mexicanos. A las empresas americanas les dan demasiadas facilidades y a los mexicanos no. No hay nada escrito, pero así pasa. O sea, se ve la diferencia. El empresario mexicano tiene menos facilidades que los americanos. Por ejemplo, usted paga una compañía americana, cualquier American Airlines, United, todo. Los arrendamientos de los aviones son más baratos. El precio de arrendamiento, siempre lo que pagan ellos al año, en el costo, es mucho más barato que si una empresa mexicana arrenda el mismo avión o se financia el mismo avión. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué es más barato? Ellos tienen posibilidades de financiar el capital, a ustedes les están impedidos, las empresas mexicanas, tener esa posibilidad. Pues son varias razones, son cuestiones de imagen, cuestiones de antecedentes. Obviamente ha habido muchas empresas mexicanas que también no han pagado correctamente. Entonces un inversionista que hace un financiamiento de una aeronave a una empresa mexicana, pues lo pone un poco más caro porque pues es mexicano, ¿no? Y eso va porque las leyes aquí, al aplicarlas, las leyes de embargo y recuperación de objetos, pues como que se aplican más lentamente que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, una empresa mexicana le cuesta más tener un avión que una empresa americana, en cuanto al costo de financiamiento o de arrendamiento. En cuanto a refacciones, pues casi es el mismo precio, ¿no? No hay tanto problema. Pero sí al asunto de que yo quiero ser una empresa fuerte, pues no hay apoyos. No son las condiciones administrativas, financieras. Ahorita que tocas el tema de refacciones, viene a colación esto que preciso comentar. La semana pasada en un periódico de circulación nacional, en la columna de opiniones, la coordinación empresarial de la Secretaría de Economía dio unos datos bastante interesantes que los que no sabemos o los que no hemos ahondado en el tema histórico de la cuestión aeronáutica, pues lo leemos y lo creemos, pero ustedes tú como experto, ingeniero, dice este periódico que de 1990 al 2009 México se mantuvo o logró ser al 2009 el primer lugar en inversiones manufactureras del mundo, con unas ganancias de 33,000 millones de dólares, del 90 al 2009, es decir, en 19 años. Esto es factible en manufactura. ¿En materia de aviación o en manufactura general? No, en materia de aviación. En materia de aviación. Sí, ya dejando el asunto operacional de los aviones, en materia de producción de partes, sí, y componentes, sí ha mejorado. Pero habrá que hacer un detallito. Antes sí se hacían las partes, nada más que no había la publicidad o no se daba a conocer. Las partes se fabricaban aquí, se exportaban a Estados Unidos, allá se empaquetaban y se ponían en paquete americano.
ahora ya hay números y ya abiertamente se dice que son partes manufacturadas en México. O sea, la industria aeronáutica siempre ha existido, sobre todo en la franja norte, nada más que no se sabía. Pero son partes nada más. De facciones. Partes, o sea, Ni siquiera se llega a ensamblar aquí en México. hay una fábrica en Querétaro que empieza a ensamblar Sí. una parte, o sea, la sección trasera del avión, la sección del frente. Me parece que tienen un plan de ensamblar ya todo un avión en los próximos años, ¿no? Pero van bien, o sea, es el proceso normal, tienen que empezar por algo. Y lo están haciendo bien. O sea, el asunto de la manufactura de partes y aeronaves va bien. Eso es Ahí proceso creciendo normal, un va poco. creciendo. Y es el proceso que han seguido otros países de crecimiento. Sí, O igual. estamos utilizando otra ruta que quizás nos detenga más en el proceso de el ensamble de aviones o de lograr mejores éxitos en ese sentido. No, es la ruta que han seguido todos. Nada más que aquí en México como que empezó un poquito tarde, ¿no? O no había el interés por hacerlo. Porque esa fábrica hubo el interés del gobernador en apoyar y convencer al dueño de la marca para que se estableciera aquí, ¿no? Y le dio facilidades. Eso se pudo haber hecho antes, ¿no? Antes de otro gobernador que le hubiera interesado. Nos damos una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Evidencias y Reflexiones, platicando con el ingeniero Héctor Guido Ciranda. Él es gerente de operación de la empresa Traders Alliance Air. Regresamos. Sí, estamos ya de regreso en nuestro programa. Nos quedábamos antes del corte en la cuestión de la manufactura. Ahí sí es competitivo México en la producción de este ramo de la aeronáutica. Sí, México ha sido competitivo en muchas ramas de producción de partes, y las partes de aviación también. Tiene personal capacitado, espacio para hacerlo, tecnología, o sea, realmente No, y mano de obra. calificada, hay mucha. O sea, realmente existen todos los elementos para ser competitivo, y de hecho lo está haciendo. Parece que China ha dejado de ser competitivo en esta rama porque la mano de obra de China no es tan calificada y los precios de la mano de obra calificada se han elevado. No sé bien, pero hay algo que está haciendo que México comience a ser un punto estratégico para producir. Tal vez de cercanía con Estados Unidos, porque Claro, si Estados Unidos tiene muchos aviones militares, todo, no puede depender de que le hagan partes los chinos que no son tan amigables, ¿no? sí, y aparte sabiendo Sí. que, por ejemplo, problemas como el de Mexicana de Aviación, problemas que laceran la industria aeronáutica en el país, que tiene que ver con finanzas, con burocracia, con sindicalismo, Interés con político. intereses políticos, con muy marcados intereses políticos. ¿De qué magnitud es la afectación? Porque Mexicana era como que, al menos yo en particular, como que era la empresa que yo tenía más identificada en el país. O sea, si me preguntan alguna empresa de aviación mexicana, pues Mexicana de Aviación, que realmente yo no conozco otras y que se vengan a la mente. Primero esa como mercadología, era la Mexicana de Aviación. Volaris era otra que sonaba mucho. Aeroméxico. Aeroméxico, Y luego ahora ya es la más importante. Pero sí un tiempo, ¿verdad? Sí, quebró y volvió. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estas cuestiones de Aeroméxico, de Mexicana, con su problema que tiene, de Volaris? Al principio había un rumor que era un transporte barato, una marca barata, después que era insegura, barata pero insegura. ¿Cuál es la situación de estas empresas en particular? Pues a veces es un asunto de rumor, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos a tomar el caso de México. Aeroméxico era una empresa ineficiente,
se realizó una quiebra en el 88, después volvió a cambiar administración y hubo una voluntad de darle facilidades para desarrollarla, y ahorita es la más importante y opera con una alta cantidad de aviones. Entonces está a nivel de industrias Sí. extranjeras. Creo que reporta ganancias mejores que otras empresas americanas, ¿no? O en el mundo, ¿no? O sea, está bien. Pero realmente es un asunto de administración. Porque tecnológicamente no es, o sea, la mano de obra que tiene México es la misma mano de obra que tenía mexicana, ¿no? Entonces es un asunto de visión de negocio, de voluntad política por darles facilidades, y de que los dueños, que son los dueños del negocio, pues lo quieran sacar adelante. Sí, claro, porque se niegan cada licitación, ¿no? Hemos visto intentos por parte del gobierno cuando estaba muy álgido el problema de Mexicana, ¿no? Porque representa, al final de cuentas, muchas pérdidas, millonarias pérdidas para la industria cuando están parados ahí las unidades, ¿no?, aéreas, los aviones. Y cuando se quiere abrir, cuando el gobierno acertadamente, porque las licitaciones son funcionales cuando se hacen dentro del marco legal. Cuando han querido licitar, cuando se abrió la convocatoria para... Pero no es licitación, ¿no? Es el concurso mercantil. El concurso mercantil, ¿no? No lo sueltan. Hay muchos candados, ¿no? No, pero no es que no la quisieran vender, ¿no? O sea, concursar y a ver quién se quiere quedar con ella. El asunto es matemático, es administración, o sea, es una empresa que debe mucho dinero. Claro, tiene mucho pasivo, ¿no? Sí, y tiene que venir una persona que ponga, me parece que eran 150 millones de dólares, ponga 150 millones en la mesa y le den la empresa que debe 700. Entonces, pues no es así como que un negocio muy atractivo. Sí, no, aparte es en dólares. En la moneda que sea, 150 contra 700, sí, claro, a pagar en 7 años. Pues cualquier contador con cierta experiencia diría que no. Sí, además, no hay la garantía de que las rutas puedan ser recuperadas, ¿no? La garantía es con política, o sea, se habla bien con las autoridades. Si yo voy a poner 150, licenciado, por favor, autoríceme, ¿no? Que me diga. O sea, yo creo que a quien ponga ese dinero se le dan las rutas y le dan las cosas. Digo, si es una persona con solvencia moral. Pero ese no es el problema. El problema es que son 150 con una deuda de 700. Matemáticamente está muerto. ¿Qué pasó en Mexicana? ¿Por qué no se dio una revisadita antes de lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no había un seguimiento de la operación que se estaba llevando a cabo, de las finanzas, del pago de impuestos, ¿no? Una serie de cosas? ¿Por qué no se dio antes? Pues porque el seguimiento al pago de impuestos es Hacienda, y es una empresa privada, entonces Hacienda es la encargada de verificar los impuestos. Entonces, si Hacienda no tuvo la velocidad para poder detener el problema, pues no hay nadie que lo detenga por ser privado. Las empresas privadas son autónomas, y si el dueño no tiene la capacidad o no la quiere administrar bien, finalmente es de él, ¿no? Pero eso no se hubiera dado cuenta, o se deben dar cuenta cada año, cuando hacen su declaración, la declaración anual. Pues seguramente reportó pérdidas, ¿no? Y el dueño hizo algunos movimientos con los flujos del efectivo, ¿no? Pero como es una empresa privada, pues él es el que tiene la responsabilidad. Que a lo mejor la autoridad no tenga las ganas para darle seguimiento a la responsabilidad del dueño anterior o de los accionistas anteriores, es diferente, ¿no? O a veces ya cuando giran las órdenes de presentación para que explique qué pasó, pues ya no lo encuentran, ¿no? Pero es un asunto administrativo. Pero finalmente cada dueño de empresa sabe qué hace con su negocio. Seguramente estas personas de Mexicana pues planearon no seguir con el negocio y sacar lo que pudieran sacar, ¿no? Quebrarla. Pero la opción que había, la opción que daban los trabajadores de que ellos participarían con un porcentaje, ofrecían sus servicios, no cobrando determinado tiempo, ¿por qué no se considera? No, sí la han considerado, pero finalmente por más esfuerzos que haya, hay una deuda de 700 millones.
o tal vez más, ¿no? Matemáticamente no da. En algunos casos hemos tenido ejemplos de cómo han existido rescates, ¿sí? Rescate bancario, rescate carreteros. En este caso, a Mexicana de Aviación, ¿por qué no se le ofrece una opción similar? Bueno, porque me parece que para poder rescatarle el gobierno tiene que sacar dinero de algún lado, de un presupuesto que debe ser autorizado por el Congreso, para poderlo poner. Lo han hecho, ¿no?, en ocasiones anteriores. Antes sí lo hacían, pero en esta ocasión y de no. empresas con mayor pasivo, ¿no? Como Pemex, como los bancos. En las noticias escuché que decían que no iban a sacar dinero para apoyar a una empresa privada. Eso lo vi en la televisión, en los noticieros. Desde ese punto de vista, pues es lógico, ¿no? Además, el mercado que tenía Mexicana se ha ido distribuyendo en las otras compañías, poco a poco. Entonces, bueno, pues ya está distribuido el mercado. Sí se necesita mejor servicio, mayor volumen de servicio para darle al cliente. Y las otras compañías han estado trabajando en crecer, ¿no? Entonces ya después de 2 años, pues parece ser que ya pues el mercado que tenía Mexicana en sus manos, pues se ha ido desapareciendo. Esto fue hecho a propósito, porque pudiera ser que se empezaron a dar largas para que no hubiera una solución y las 11 empresas fueran adueñando del mercado que tenía Mexicana de Aviación. Bueno, el que la empresa no operara fue una cosa, obviamente, con cierta planeación de los dueños de la compañía. El asunto de la reactivación de Mexicana, pues no es planeado, es simplemente lógica. Es decir, quién quiere entrar a este negocio y el inversionista viene y revisa y ve que no es negocio. Faltaría voluntad política, que dijera, vamos a hacer un rescate de Mexicana de Aviación, porque es una empresa símbolo de la aeronáutica en nuestro país. Sabemos que hubieron unos manejos no muy claros, pero representa una empresa que, si se le apoya, va a continuar dando un excelente servicio. ¿Faltó voluntad? Es que la voluntad política también, dentro del punto de vista, me parece que ha sido bien aplicada. O sea, el director, el político que vaya a dar el apoyo a Mexicana, tampoco es tonto. Dice, bueno, si voy a dar un apoyo a una empresa que va a deber 700 millones, entonces nosotros la vamos a respaldar con la mitad o lo que sea. Pues a lo mejor vamos a apoyar una nueva y con mucho menos funciona mejor. Y la deuda pues sigue siendo de las gentes que eran los dueños de la empresa, ¿no? Dentro de esa voluntad política se vería pues más inteligente que apoyar a una empresa que tiene tanta deuda, que no fue una deuda del gobierno, fue una deuda privada. Sí, claro, es una Como las empresa carreteras, privada, ¿no? Cuando se privatizaron, que no les funcionó. Bueno, pero es que ahí la privatización era, creo que de algunos amigos, ¿no? O sea, los privados no eran tan alejados, ¿no? En este caso me parece que sí, los dueños no son tan amigos de los políticos estos, ¿no? Entonces, pensando como un contador, como un financiero, pues un negocio de ese tamaño lo hago con menos dinero que yendo a comprar el que ya teníamos, ¿no? Ahora, la opción para rescatar a los trabajadores de Mexicana nunca se dio, de colocarlos en otras empresas de tal forma que esa experiencia se aprovechara. Bueno, hubiera sido muy bueno, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos, pero ya pasó tanto tiempo que pues ya la compañía en sí, volverla a echar a andar sería mucho más caro. La voluntad política a lo mejor hubiera funcionado en el primer mes o en los 2-3 meses siguientes, ¿no? Porque el mercado necesitaba el servicio, la gente estaba lista, vamos a ponerle 100 millones y ahorita vemos, ¿no? Invitar a inversionistas extras, no sé, dar facilidades, ¿no? O un fondo de rescate del gobierno como garantía del crédito. Fideicomiso, ¿no? Fideicomiso, alguna cosa así. Pero ya después de 2 años, de que ya el mercado ya buscó otras salidas, se antojaría muy difícil, ¿no? Estamos en el primer trimestre saliendo de la nueva administración, ¿no? El nuevo presidente Enrique Peña Nieto. Está en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, en fin, a lo mejor la pregunta es muy prematura, pero
¿qué vislumbran las empresas como ustedes, dedicadas a la comercialización de los servicios aeronáuticos en el país? ¿Qué visualizan en esta nueva administración? ¿Qué visualizan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la encargada, a final de cuentas, de ver todo este tipo de asuntos relacionados con los transportes en todo el país? ¿Cómo lo vislumbran? ¿Creen ustedes que hay alguna posibilidad de financiamiento, de mejoramiento, de acercamiento con el gobierno, de un plan real? ¿Cómo? Porque a final de cuentas, en cualquier país, cuando hay un cambio de administración, se siente que es una nueva oportunidad de empezar un plan, o de mejorar, o darle seguimiento a un plan gubernamental. ¿Cómo lo vislumbran ustedes con la nueva administración? Fueron 12 años de que gobernaron presidentes extraídos del PAN, regresa el PRI. ¿Cómo lo ven? Bueno, sí se ve mejores condiciones, ¿no? El PRI trae personas con experiencia administrativa antigua, ¿no? Pues la vuelven a traer, no son gentes nuevas. El problema del PAN es que traía gente que no tenían experiencia administrativa, entonces se ve un mejor camino para poder mejorar en materia de aviación. Sí hay, aunque hay una entidad reguladora que es la Dirección de Aeronáutica Civil, tiene un pequeño problema, tiene un presupuesto reducido, entonces tiene poco personal. Es un cuello de botella en los trámites y todo. Pero en general la política en materia de aviación se ve que va a ayudar a mejorar el sector, o sea, le va a permitir seguir trabajando con mejores posibilidades. Esperemos. No hay soluciones mágicas, pero se va a poder. Ingeniero, ya estamos a punto de concluir esta charla. ¿Algún comentario final? ¿Algo que quieras dar a conocer a nuestra audiencia? Pues que esperemos que las autoridades den el apoyo suficiente a las empresas que quieren. ¿De qué tipo de apoyo requiere? Facilidad en trámites, credibilidad en lo que están haciendo. Hay muchos empresarios de diferentes tipos que ponen talleres pequeños, que hacen partes, que arreglan llantas y que requieren el voto de confianza de la autoridad para que opere. Que se le den facilidades para que puedan elaborar partes vinculadas a esta empresa aeronáutica. Sí, que la empresa mexicana se le dé el voto de confianza. Y es fácil eso. Cualquiera que quiera poner una empresa se le va a autorizar, o se requiere de cierta garantía para que se considere que ese producto tiene calidad, ¿no? Porque una parte de un avión no es cualquier cosa, sí, no es como un automóvil, ¿no? que no, pues a la mera falló, y o sea, no se requiere de algo más serio. Un plus. No, sí, existe la normatividad necesaria. Sí existe la normatividad. Y bueno, la gente que se dedica a esto la conoce, se aplica. El problema es el cuello de botella. Si alguien va a hacer algo un trámite para una autorización de una línea de producción o algún producto que debe estar certificado, si tiene porque tiene mucho trabajo en la Secretaría, pues tarda esa autorización mucho tiempo. Pero sí existe el personal técnico que sabe qué hacer, y la normatividad cubre los requerimientos mínimos para que las piezas se hagan con seguridad. Además, quienes invierten en México para producir partes conocen la normatividad, o sea, no van a dejar producir o van a comprar partes que no estén bien hechas. Ellos saben también qué deben tener. Muy bien, ingeniero. ¿Algún otro dato? ¿Dónde están tus oficinas? ¿Alguien que se interese en rentar un avión? O comprarlo? ¿A dónde pueden acudir? En las páginas de internet, en www.avionesrenta.com, ahí estamos. Repetimos, por favor. Promocionados. Es www.avionesrenta.com. Muy bien, pues ya escuchó usted. Ahí puede usted rentar un avión, avionetas también. Sí, pero avión jet. Avión jet. Estamos dándole servicio avión jet. Al nivel ejecutivo. Puro ejecutivo. Bueno, pues ya escuchó usted. Entonces agradecemos al ingeniero Héctor Guido Ciranda, gerente de operación de Traders Alliance Air,
que nos haya permitido visitarlo aquí en sus oficinas. Al licenciado Félix Martínez Olivares, gracias por acompañarnos. Agradezco también a José Rogelio Vega Rosales, asistente de producción. Muchas gracias, José Rogelio. Y también a Norman Albert Patrón, ya jefe de producción. Muchas gracias. Arturo Ferias se despide de ustedes y nos estaremos viendo y escuchando el próximo jueves. Hasta la próxima.